Hola, bienvenidos a Cristianos como tú, los que vivimos la vida real, con altos y bajos, con bendiciones y aflicciones, y que deseamos crecer en fe en la medida de lo posible. Espero se encuentren bien. ¿Alguna vez han pensado que Jesús no los escucha o está ocupado con alguien o con algo más importante tal vez? O quizás hoy no pasó por mi casa y pasó de largo. Hoy veré una situación como esta. Deseo compartir acerca de un evento en la Biblia en que intervienen Jesús y sus discípulos, y que en el Evangelio de Marcos, uno de los 13 evangelios en que menciona el mismo evento, marca un detalle especial. El mismo día en que ocurrirán los hechos que deseo resaltar hoy, Jesús temprano recibía a los 12 discípulos que venían de regreso de la misión que les había encomendado, el ir a predicar las buenas nuevas, junto con sanar enfermos y echar fuera demonios. Cuando quisieron buscar un lugar apartado y tranquilo donde poder conversar a solas y comer algo, para que de seguro ellos le contaran todo lo que habían hecho, se encontraron con una gran multitud que ya los estaba esperando. Fue allí en ese lugar donde Jesús realizó el milagro de alimentar a más de 5.000 personas, solo con 5 panes y 2 peces. Otro día podríamos ver el detalle de aquel gran milagro. Pero sigamos. Avanzado el día, cuando llegó la hora en que ya todos se fueran, yo creo que, aún con el estómago lleno de tanto comer pan y peces y pescados, Jesús se separa de sus discípulos, ellos suben a su barca para dirigirse a otra orilla del mar de Galilea o lago. Digo lago porque, si bien se llama mar de Galilea, más bien es un lago de agua dulce que tiene unos 12 kilómetros en su parte más ancha. Jesús se queda para despedir a la gente y se retira a un monte para orar a solas a su Padre, como era su costumbre. Se hizo de noche, pasó el tiempo, y la Biblia menciona que a eso de la cuarta vigilia, o sea, a eso de las 3 de la mañana, noten hasta la hora que Jesús oraba siempre, Jesús orando en el monte ve de lejos que sus discípulos están en medio del mar y que van fatigados remando con un viento en contra que levantaba olas. Ahora leeré del Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos del 47 al 52 en la versión Reina Valera 1960. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él, Jesús, solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, 3 de la mañana, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Este mismo hecho se narra también en los evangelios de Mateo y Juan, cada uno, claro, desde su propio punto de vista. En ninguno, eso sí, se menciona que esa noche enfrentaban una tormenta, como en otra ocasión que se supone fue anterior a esta, aquella en que Jesús calma la tormenta luego que los despertaran de una siesta que él se estaba tomando. Las cosas que hacía Jesús. Aquel día él reprendió al viento e hizo callar al mar. Acá, en el pasaje antes leído, sí mencionan un viento en contra y olas que se levantaban, pero al parecer no daba para ser una tormenta que asustara, pero sin duda hoy diríamos sí para estresarse y fatigarse mucho. Ahora tenemos que imaginar los hechos. En el Evangelio de Mateo se menciona que los discípulos estaban en medio del mar. Podemos pensar que eso quiere decir que se encontraban como a unos 6 kilómetros de la orilla. Noten que Jesús los ve desde esa distancia e inicia una caminata en dirección a ellos. Deseo puedan notar un pequeño detalle en el Evangelio de Marcos, el que leímos anteriormente. El evangelista menciona algo que en los otros 2 evangelios que aluden a este mismo hecho no lo mencionan. Marcos dice algo especial al final del versículo 48. Leo el versículo completo y remarcaré lo que me importa.
Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Repito, y quería adelantárseles. La versión de la Biblia Dios habla hoy del 2002 dice en otras palabras, pero hizo como si quisiera pasar de largo. Pero hizo como si quisiera pasar de largo. ¿Qué querría contarnos el evangelista Marcos al dejar plasmado en este versículo que Jesús quería adelantárseles, o sea, pasar de largo? Lo que yo puedo entender del texto es que Jesús los vio que estaban fatigados y de seguro preocupados por el viento en contra y las olas que se levantaban, que por un momento pensó en pasar de largo y llegar primero a la otra orilla, porque no era tan grave la situación al parecer que estaban viviendo los discípulos en ese momento, que ellos solos podrían con esa situación difícil y que por sobre todas las cosas, como ya habían pasado por una experiencia similar, incluso quizás aún más grave anteriormente, ellos sabrían qué hacer frente a una nueva tormenta en el mar. Yo me imagino que Jesús pensaba, hoy me llegaron contando las maravillas que hicieron en sus viajes, de cómo ejercieron la autoridad que les delegué sobre las enfermedades y demonios. Hoy también vieron el milagro de la multiplicación de los panes y los pescados. Estarán preparados para ejercer su autoridad, tendrán la fe necesaria para este momento, porque la vez pasada en la tormenta les dijo, ¿por qué tienen tan poca fe? Todo esto de seguro Jesús iba pensándolo cuando caminaba sobre el mar. De seguro iba mojándose por el viento en contra y las olas que se levantaban sobre él, ya que iba en la misma dirección que sus discípulos. Yo creo que esas experiencias las disfrutaba mucho Jesús. Imagínate tú caminando sobre el mar, con viento en contra, mojándote las ropas, recibiendo agua en tu rostro, arriba las estrellas, abajo el mar, aquel en el cual siempre te has sumergido, pero ahora puedes pisar y caminar sobre él, y a lo lejos puedes ver las luces de las casas que están en las orillas del lago. Una experiencia que hasta hoy solo el apóstol Pedro la ha vivido y que en otra ocasión la compartiremos. Jesús, si fue hasta el centro del lago donde iban sus discípulos remando fatigados, fueron aproximadamente 6 kilómetros caminando sobre el mar. Haciendo una mirada natural, Jesús como hombre no creo que caminara más rápido que los discípulos que iban en una barca y varios de ellos remando. Pero aquí es cuando lo sobrenatural se nos superpone a lo natural, porque Jesús los alcanzó. No queda claro en cuánto tiempo, pero incluso Marcos dice que además quería adelantárseles, todo en una distancia de aproximadamente 6 kilómetros. Al parecer Jesús caminaba a una velocidad no habitual para un hombre. ¿Dónde quedaron las leyes naturales con Jesús? Cuando Jesús estaba pasando junto a la barca en que se encontraban los discípulos, Marcos dice que los discípulos le vieron parado sobre el mar, caminando, y pensaron que era un fantasma. Entonces gritaron y se turbaron. Los otros evangelistas dicen que tuvieron miedo. Todos lo vieron y dieron gritos de miedo, es decir, se aterraron. Entonces Jesús ya no se les adelantó, no pasó de largo, y al verlos aterrorizados les dice inmediatamente, «Yo soy, no tengan miedo». Sin duda su declaración de que Él es Dios, el «Yo soy», es lo único que calma a los discípulos. Finalmente, sube a la barca y al instante se calma el viento. Entonces se van al lugar que debían ir. Marcos menciona al final que los discípulos se maravillaban de lo sucedido al ver a Jesús caminando sobre el mar y el que al subir a la barca al instante se calman el viento y el mar. Pero dice también que ellos no entendían aún el milagro de la multiplicación de los panes y los peces realizado más temprano, porque sus corazones estaban endurecidos. Quiero dejar en claro que no fue el viento en contra ni las grandes olas las que asustaron a los discípulos en esta oportunidad. Esta vez lo que los aterrorizó fue ver un fantasma, algo inexplicable que parecía ser Jesús su Señor, pero caminando sobre el mar, algo que en sus mentes no tenía ninguna lógica ni podía ser realidad, algo que todos ellos interpretaron como algo malo.
que los llevó a dar gritos de temor. Ahora quiero que usted haga un paralelo entre los hechos sucedidos a los discípulos y Jesús en este pasaje de la Biblia con su propia vida y su relación con Jesús. Sin duda, muchas veces ha enfrentado a vientos en contra y olas que se le levantan en su vida, pero que como aquí no son necesariamente tormentas hostiles, sino eventos como por ejemplo intimidaciones o acoso en su trabajo, vecinos molestos, unos exámenes médicos alterados, malas relaciones familiares, envidias de personas, quizás estrés laboral, una relación de pareja tóxica o tantos otros eventos que en la vida podemos llegar a vivir, que si bien no nos destruyen como una tormenta que todo lo aniquila, nos hacen vivir una vida no plena y muy desprovista del gozo de Dios. Estos eventos muchas veces nos hacen sentir rabia, impotencia, resentimientos, pena, dolor, entre muchas otras cosas. Son emociones y sentimientos que si persisten comienzan a nublar nuestro entendimiento y nos alejan de Dios. Es una contradicción, pero el ser humano es el rey de las contradicciones. En vez de acercarnos a Dios cuando más lo necesitamos, en ese momento solo nos centramos en nosotros mismos. No podemos ver más allá de nuestras dificultades y entonces nos alejamos de Él, llegando a pensar que Dios no nos escucha, que tal vez está muy ocupado con otros u otras cosas más importantes, o que quizás hoy no vino a mi casa y pasó de largo. Esto finalmente endurece nuestros corazones porque no hay nada más importante que nuestros problemas, y Dios, si bien seguimos creyendo en Él, nuestra mirada se nubla y en vez de poder verlo a Él, se nos empiezan a hacer evidentes imágenes en nuestras mentes de posibles escenarios adversos que no existen. Quizás podríamos llamarlos fantasmas, que son provocados por emociones y sentimientos que responden a las circunstancias también adversas que enfrentamos día a día. Pero en esos escenarios nosotros seguimos remando hacia adelante porque la vida no puede detenerse y tal como los discípulos de Jesús seguían remando ya fatigados por las olas y el viento en contra, pero había que seguir a la otra orilla. Jesús, si bien espera que nuestra fe crezca a través de nuestro crecimiento espiritual, así como debe haber esperado de los discípulos en este segundo evento climático en el mar, por eso en algún momento llegó a pensar en adelantarlo y pasar de largo, Él desea que usemos esa fe crecida para enfrentar este tipo de situaciones adversas, tomando la autoridad que Él nos ha delegado y que no tengamos nuestros corazones endurecidos para así ser capaces de ver lo sobrenatural de Dios y que no nos aterremos al ver a Jesús realizando otro milagro frente a nosotros, como les pasó a los discípulos. Si hoy estás enfrentando con fatiga vientos en contra que representan situaciones adversas de la vida y más aún, estás incluso ideando escenarios fantasmas que no existen pero que en tu mente los ves casi ya reales, como por ejemplo, me dará una enfermedad fatal, me dejará mi pareja, mi hijo me va a odiar, me van a despedir, mi vida será un fracaso u otra tan o más negativa que las anteriores. Date cuenta que todas ellas son solo fantasmas en tu mente y que en vez de acercarte a Dios, te están alejando de Él. Ten muy en cuenta que Jesús te ve, te está mirando, sabe que la fatiga te embarga porque sigues remando hacia adelante pese a tus adversidades, pero Él te ama, nunca ha dejado ni dejará de amarte, Él no se adelantará ni pasará de largo, porque si aún te falta fe para detener el viento o tienes tu corazón endurecido por la adversidad para ver la sobrenaturalidad de Jesús, Él igual está frente a ti para ser tu Señor, para tomar tus cargas, para darte una vida llena de bendiciones. No pienses en los fantasmas que te persiguen. Detente y mira bien. Jesús una vez más puede hacer un milagro frente a tus ojos. Él va a detener el viento en contra y seguirá contigo en todo tu viaje. Solo déjalo subir a tu barca. Déjalo entrar a tu corazón. Será hasta la próxima. Un fuerte abrazo en el Señor para todos.